Egipto y su legado. Hacia el quinto milenio antes de Cristo, pequeñas poblaciones se formaron en las orillas del río Nilo. Poco al seguir fue creando una gran civilización, un proceso similar al de Mesopotamia. El Nilo era un gran recurso económico básico, hacía posible la agricultura. Además, suministraba pesca y la planta de papiro que crecía en la orilla. El río era también el eje principal de la comunicación. El ciclo de los trabajos agrícolas. El río era una fuente de vida solo en una estrecha franja de tierras que lo bordeaban. Cada año, con las fuertes lluvias de verano, el Nilo subía a nivel e inundaban sus orillas. Aprovechar la tierra para la agricultura, hubo que controlar estas crecidas. Se construyeron canales y diques que llevaron el agua donde era necesario. El ciclo del trabajo era regular: labrar la tierra después de la crecida del río, sembrar en el limo, depositando, cosechar. Periodos históricos. Imperio Antiguo. Se unificaron los reinos del Alto Egipto y el Bajo Egipto, bajo la figura del rey o faraón, jefe político religioso. La monarquía se consideró divina, y la cultura egipcia empezó a ser conocida por otros pueblos, y se inició la escritura de jeroglíficos. En esta época, los faraones Kepus, Kefren y Misirios construyeron las pirámides de Giza. Imperio Medio. Tras un imperio de inestabilidad y luchas internas, el país se reunificó de nuevo e invadió otras tierras. El faraón Sesostris III alcanzó el máximo expansión territorial. Se abrieron nuevas rutas comerciales hacia el Próximo Oriente. Imperio Nuevo. Durante este periodo se alcanzó la máxima expansión territorial, llegando hasta Nubia, Libia y Oriente Medio. Se construyeron muchos templos y los faraones fueron enterrados en los valles de los reyes. El momento mayor esplendor se dio en la reina Hatshepsut. Fue un periodo de paz de gran desarrollo económico. Cultura social jerarquizada. Faraón. El faraón era el rey y un dios viviente. Representaba la máxima autoridad política y militar. Privilegios. Eran los sacerdotes y los nobles. Los sacerdotes vivían en los templos y se ocupaban del culto a los dioses. También se dedicaban a la ciencia. Artesanos, mercaderes y campesinos. Eran personas libres. Los artesanos y los mercaderes vivían en ciudades o aldeas, en pequeños talleres o alrededores de residencias reales de los templos. Esclavos. Eran prisioneros de guerra o personas con deudas. No había un número muy elevado. La mayoría trabajaba para el faraón. La escritura. Al igual que en Mesopotamia, la primera escritura conocida en Egipto fue pictográfica. La conocemos como escritura jeroglífica. Los jeroglíficos se inscribían o pintaban en los muros de los edificios o en estatuas y eran sagrados. En cambio, cuando se escribía sobre hojas hechas en papiro, los símbolos se dibujaban más rápidamente. Las matemáticas y la astronomía. En geometría, los egipcios sabían calcular problemas como el área del triángulo, la de un trapecio o la de un círculo. La medicina. Las técnicas de momificación les proporcionaron conocimientos de anatomía. También en farmacias desarrollaron métodos como las inhalaciones de productos aromáticos contra la tos, y en la composición de sus medicinas aparecían sustancias que actualmente se emplean en medicina. Los papiros se recogen tratamientos contra las enfermedades respiratorias y digestivas, el oído de los huesos. Tecnología. Navegación. Fue el sistema de transporte predilecto de los egipcios. La navegación marítima se desarrolló por el comercio y la guerra. Construyeron barcos de vela y de remo. Alquimia. Distinguían minerales como el oro, la plata, la aleación de plata y el oro, bronce, cobre, hierro, plomo y esmeraldas. Prepararon múltiples productos: jabón, sosa, sales como amoníacales, pastas cerámicas, tintes, medicamentos y venenos. Arte. Arquitectura. Los edificios tienen tamaños colosales y generalmente son templos y tumbas. Las pirámides son las construcciones más emblemáticas. Escultura. Se realizaban sobre piedra, madera o bronce, representando a dioses, faraones, personajes de la corte y animales divinizados. También pintura. Se utilizaban para decorar templos y tumbas e ilustraban papiros. Pintura egipcia. El culto divino. Los egipcios eran politeístas.
Existen algunos dioses comunes en todo el territorio como Horus, Isis, Osiris o Amon-Ra. La mayoría de los dioses tenían cuerpo humano y cabeza de animal. El faraón era un dios viviente que garantizaba la armonía en la tierra, y para ello era necesario ofrecerle culto con una serie de rituales. El templo era considerado el hogar del dios y solo podía acceder a él el faraón y los sacerdotes. Creencias funerarias. Los egipcios creían en la existencia de una vida eterna después de la muerte. Tras la muerte debían ser juzgados por Osiris, con fin de poder disfrutar de la vida eterna. Para superar el juicio con éxito debían obrar bien en vida, pero también era imprescindible conservar el cuerpo intacto. Por eso, llevaron a cabo la momificación de los cuerpos y construyeron grandes edificios para proteger sus momias.